Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me imagino que cada uno mirará esta clase, si la mira, en un horario distinto. Es la ventaja de las clases asincrónicas. Bueno, voy a insistir con el tema de la identidad cooperativa. ¿Por qué insistimos tanto con la identidad cooperativa? En la sociedad en la que vivimos, la cooperativa es una anomalía. Es algo que va en contra de todo el mecanismo del sistema en el cual está insertado. No son solamente los mercados, es los medios de difusión, es toda la vida que está mercantilizada. Por eso es tan importante el mundo social, el mundo cooperativo, porque esta sociedad nos está llevando a la destrucción. El tema de la identidad cooperativa ustedes lo han visto con Juan Fernando Álvarez, que les ha explicado la identidad desde el punto de vista de la gobernanza, de la gestión, con Ronaldo Chávez Gaudio, que les ha hablado del carácter estructural que tiene la identidad cooperativa. Y seguramente han escuchado muchas veces hablar de que la identidad está en los principios y en los valores expresados por ASI. Bueno, esto es parcialmente cierto. Hoy vamos a ver cómo se expresa en Latinoamérica la identidad cooperativa en la ley. La ley puede fortalecer la identidad cooperativa en un país o, como sucede generalmente en los países latinoamericanos, o puede perjudicar esa identidad y favorecer formas que corrompan esa identidad. Mi maestro Hagen Henry sostuvo ya hace tiempo que hasta los años 70 la legislación cooperativa se preocupaba en distinguirse de la legislación societaria y que a partir de los años 70 comenzó a identificarse. Este es un proceso muy marcado en Europa. Gemma Fajardo de la Universidad de Valencia concuerda con lo que sostiene Hagen y ejemplifica con muchas normas que están en las leyes de las comunidades autónomas españolas, en la propia ley española y en las leyes, en el estatuto legal de las cooperativas en Europa. Hay muchos de esos textos, nos dice Gemma, que tienen un cariz marcadamente capitalista. Incorporan elementos como la existencia de cooperativas integradas por socios capitalistas, socios inversores, que no vienen a satisfacer sus necesidades, sino a acumular capital. O el tema de las fusiones mixtas, o sea, fusiones de cooperativas con sociedades anónimas o procesos de la admisión de procesos de transformación de cooperativas en sociedades anónimas. Estas son algunas de las normas que se ven en Europa y que son absolutamente excepcionales en la legislación latinoamericana.
La identidad cooperativa tuvo y tiene en muchos casos un origen y un tratamiento casi formal. Bastaba con que estuvieran incluidos los principios para que se dijera: esa es una ley que responde a la identidad cooperativa. Vimos a lo largo de este seminario que la identidad está relacionada con la gobernanza, con la estructura de la cooperativa y también de la legislación. El derecho cooperativo tiene nuevas perspectivas para desarrollar a partir de su identidad. O sea, la identidad cooperativa no se preserva pensando en cooperativas del siglo XIX. Es necesario pensar cooperativas del siglo XXI que respondan a la problemática de nuestro día y de nuestra gente, preservando su identidad. La ley cooperativa se inserta en un sistema jurídico. Es un sistema constitucional en los países que las tienen, con leyes de economía social, de economía popular, de economía solidaria, y finalmente la ley de cooperativas. Esto funciona como un sistema, es decir, desde arriba para abajo. La mayoría de las constituciones prevén el fomento cooperativo. La ley argentina es una excepción. Pero vayamos más al fondo constitucional. En América Latina hay una constitución, que es la Constitución mexicana, que junto con la de Weimar en 1914 y 1917 constituyeron las primeras constituciones sociales en nuestro planeta. Fue la primera vez que cláusulas constitucionales recogieron los derechos sociales. Por supuesto que esto es muy importante. El proceso constitucional en América Latina siguió el camino del neoconstitucionalismo, que también se dio en Europa, y que acá arrojó constituciones muy favorables a las cooperativas en Colombia y en Brasil. En Colombia ha dado lugar porque el neoconstitucionalismo coloca la Constitución por encima de las leyes y entonces ilumina todo el sistema jurídico. Ello determinó que la Suprema Corte colombiana haya dado fallos ejemplares. Bajando en la pirámide, voy a comentar algunas leyes de economía social, solidaria, popular y comunitaria. La primera fue la de Honduras. La ley de economía social de Honduras es una laja, perdida en el tiempo. Es una ley que habla de la economía del trabajo, de la economía para los trabajadores. Es maravillosa. El profesor García Müller, que es docente de este seminario, trabajó en el grupo que construyó esa ley de economía social y solidaria. La segunda ley es la colombiana. También es una hermosa ley porque abrió a figuras totalmente diferentes, aparte de la cooperativa, pero que están insertas en el mundo cooperativo. Y a figuras que están insertas en la economía solidaria y que se construyen paralelamente a las cooperativas. Esta es una ley muy valiosa. Nuestro amigo Antonio Sarmiento
sostiene que ha modificado la ley de cooperativas que era anterior. Una tercera ley de economía popular y solidaria es la ecuatoriana. La ecuatoriana es una ley muy completa. Establece el sistema de economía mixta, le asigna, o sea, contiene una ley de cooperativas muy valiosa en la que trabajó nuestro amigo Carlos Naranjo Mena. Realmente es una ley muy interesante. Y la ley de cooperativas contenida dentro de esta ley está insertada en un sistema económico plural en el cual, la economía popular y solidaria constituye un tercer sector, aparte del estatal y del privado, en expansión. México también ha dictado una ley de economía social, solidaria. Es una ley interesante. Y la última ley de economía solidaria es la uruguaya. Es sumamente reciente y muy valiosa. Bueno, hecho este pasaje por la legislación constitucional y la legislación de la economía social y solidaria, vamos a las leyes cooperativas, que vuelvo a repetir, en América Latina, a partir de la ley marco de cooperativas que sancionó, apoyada por la Asia Américas, y con un equipo de trabajo que coordinaba el doctor Dante Craconia, fue aprobada por el Par Latino y constituye una guía para legislar en materia de cooperativas en América Latina. Un primer rasgo de la legislación cooperativa en América Latina es que, con excepción de la cubana, todas las demás son leyes generales, leyes que regulan la identidad de cooperativa. Y muchas de ellas, muchísimas, contienen además regulaciones por separado o dentro del mismo texto legal para distintos tipos de cooperativas. Cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda. La ley uruguaya, por ejemplo, ha sido líder en desarrollar unas cooperativas de trabajo maravillosas que ustedes van a ver en su momento, porque son cooperativas construidas por quienes la van a habitar o apoyadas administrativamente por quienes las van a habitar, y la cooperativa no termina su labor con la construcción de la vivienda, porque son cooperativas de uso. La propiedad sigue siendo de la cooperativa y quienes tienen el derecho de uso lo tienen de por vida y también para sus descendientes. Pero tienen que aprender a vivir en comunidad y eso es maravilloso. Un segundo rasgo de los que señala mi socio y amigo Alfredo Altaus es que hay una mutualidad prevaleciente en toda la legislación latinoamericana. La norma un asociado a un voto, que es absolutamente identitaria, está presente en la mayoría de las leyes latinoamericanas.
casi todas las leyes latinoamericanas tienen un desarrollo muy importante de los principios cooperativos. Lo hacen conforme a aquellos que estableció la Alianza, salvo en el caso de Argentina, que por ser anterior la ley al Congreso de Manchester, no tiene el compromiso con la comunidad que es tan valioso en esta época. ¿Por qué digo que es tan valioso? Porque hay quienes sostienen que la cooperativa se crea y se desarrolla para satisfacer necesidades e intereses de sus socios. ¿Pero ahí se agota? No. Tiene una función social. Y esa función social es el compromiso con su propia comunidad. Por eso este principio viene a completar la definición de la cooperativa. Si alguna vez quieren hurgar en este tema de los principios, es muy interesante buscar los informes que presentaron Marcus en 1988, Lightlow en 1980 y Trunov en 1984. Ustedes saben que antes de los congresos de la Alianza se le encarga a un especialista la preparación de un informe. Estos 3 informes no tienen desperdicio, sobre todo el de Lightlow, que hace referencia a este tema de la identidad. En muchos casos, la legislación latinoamericana reproduce estos principios, pero en otros va más allá todavía. Vamos a ver caso por caso. La ley marco. La ley marco, dijimos cuál es la función que cumple, recoge los principios tal como los formuló la ASI, y entre sus disposiciones identitarias más relevantes puede destacarse una precisa definición del acto cooperativo. Vamos a volver al acto cooperativo. La prescripción de que los resultados de servicios prestados a terceros tienen como destino reservas irrepartibles. En principio, la cooperativa le presta servicios solamente a sus socios. Hay casos excepcionales en el que está autorizada a prestarlos a terceros, pero lo que no pueden los asociados es lucrar con la actividad con terceros, y por eso tienen que ir a reservas irrepartibles. La ley marco prohíbe claramente la transformación en entidades de otra naturaleza. Es realmente una legislación principista. La ley argentina, que tiene, esta vetustez, es, sin embargo, una ley principista. Prevé la integración, la mutualidad no rigurosa, la repartibilidad de las reservas, etc. La ley boliviana es sumamente interesante. ¿Por qué es interesante la ley boliviana? Porque aparte de los principios previstos por la Alianza, prevé expresamente el principio de solidaridad, de igualdad, de reciprocidad, de equidad en la distribución, de finalidad social y no lucro de sus asociados. Ustedes se dan cuenta que todos estos rasgos son identitarios en las cooperativas y la ley boliviana los desarrolla, los agrega a aquellos que estableció el Congreso de Manchester. Y también habla de valores, el valor cooperativo de la ayuda mutua, la complementariedad, la honestidad, la transparencia,
la responsabilidad. La ley boliviana es muy clara en un tema que para mí es central, que es distinguir en el derecho de propiedad qué es la propiedad individual privada y qué es la propiedad cooperativa, que es colectiva. Hay distintos tipos de derecho de propiedad. Esta sociedad ha trastocado todo y piensa que el único derecho protegido es el derecho individual, pero el derecho a la propiedad de los bienes comunes, el derecho a la propiedad de los bienes públicos, es muchísimo más importante porque interesan a toda la comunidad. Otra definición contundente que tiene la ley boliviana es que incluye el derecho cooperativo en el derecho social. Hay todo un debate respecto a si es parte del derecho societario, a si es sui generis. Bolivia se inclina por sostener que es parte del derecho social. La legislación colombiana reivindica también los principios y las características y incluye la participación democrática, la afirmación de la educación cooperativa y el principio de integración, igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados en consideración, sin consideración a sus aportes, esto es un asociado un voto, la irrepartibilidad de las reservas sociales aún en caso de liquidación al remanente, esto es sumamente importante, y la promoción de su vinculación, de la vinculación de las cooperativas con las organizaciones populares. También la ley colombiana prohíbe la transformación comercial en sociedades comerciales de la Costa Rica, que tiene un muy fuerte movimiento cooperativo, tiene también una ley que parte de definir a las cooperativas como asociaciones cooperativas y explicita que son asociaciones voluntarias de personas y no de capital. Otra legislación importante es la nicaragüense. También introduce una cantidad de principios que exceden a los de Manchester. La ley uruguaya es una de las últimas leyes. Uruguay siguió un proceso inverso al de los demás países. Partió de leyes específicas y después estableció la ley general. Juan Pablo Martí sostiene que esta ley general hizo pegar un salto al cooperativismo uruguayo, que es un cooperativismo principista muy interesante. El acto cooperativo. ¿Qué es esto del acto cooperativo del que hablan todos aquellos que en América Latina hablan de la legislación cooperativa? Cuando en una cooperativa el trabajador consigue trabajo y trabaja, no trabaja para la cooperativa, trabaja en la cooperativa, porque él es el dueño de la cooperativa, él es el que la gobierna, él es el que va a recibir el producido de ese trabajo. Entonces, qué distinto que es. Lo mismo pasa en la cooperativa de consumo, en la que el asociado satisface sus necesidades a través de una empresa que le es propia y de la que tiene control. Así con todas las cooperativas.
ustedes se dan cuenta que la diferencia entre el acto cooperativo y el acto de comercio, aunque ahora ya ha desaparecido, y nuestro amigo Ronaldo Gaudio nos habla de negocio jurídico cooperativo y de negocio jurídico comercial, es totalmente distinta. Quien va a una empresa, eh, a una empresa comercial, va a comprar algo. Trata de obtener el precio más barato y la empresa de obtener el mayor beneficio. Es una relación totalmente diferente. Bueno, esto del acto cooperativo está específicamente regulado, no les voy a, pero prácticamente en todo van a ver el listado y la fecha y el número de las leyes en el trabajo adjunto en todos los países de América Latina. La explícita inclusión en algunas cooperativas del concepto de economía mixta del que ya hablamos es fundamental. Los viejos eh, los viejos pioneros hablaban de la república cooperativa. Hoy creemos que tenemos que hablar del sector cooperativo o el sistema socioeconómico cooperativo como movimiento social que se inserta en el conjunto de la economía social, de la economía popular, de la economía comunitaria. En Brasil y en Argentina, voy a introducirlos muy corto en la discusión. En Europa y en muchos países de América Latina se sostiene que la cooperativa es un tipo societario. Bueno, yo no coincido y creo que las modificaciones que se operaron, eh, creo que siempre fue un tipo absolutamente diferenciado y que no guarda ninguna relación ni de dependencia ni de subordinación con la ley de sociedades. Las modificaciones que se introdujeron en Brasil y en Argentina con el código unificado de las obligaciones, eh, creo a mi juicio que convalida este criterio. ¿Por qué? Porque las incluye como personas jurídicas privadas. Y esas personas jurídicas privadas, según la propia ley, que en esto deroga un artículo de la ley de cooperativas, tienen para su aplicación un orden que es el de la ley de cooperativas como ley especial y general, los estatutos y los reglamentos dictados por los propios asociados y en última instancia el Código Civil Unificado en el que se puede recurrir a muchos de los tipos que contiene, entre ellos al sucetario. Pero ese privilegio que pretende el derecho de sociedades y específicamente el de sociedades anónimas para ser la madre que cobija a todos los demás tipos jurídicos es absolutamente anónimo. Bueno, no voy a cansarlos más. Quería hacer una rápida recorrida por el derecho cooperativo latinoamericano, fundamentalmente para rescatar su carácter identitario. Cuesta mucho defender en esta sociedad la identidad de las cooperativas. Sabemos que en los hechos las grandes cooperativas tienen dificultades o no les interesa tener relaciones democráticas con sus socios muy marcadas. Estas para algunos son casi clientes y no socios.
Esto pasa también con muchas entidades prestadoras de servicios públicos. Pero hay rasgos que tienen estas cooperativas donde el producido de ese trabajo es irrepartible porque nadie se lo apropia, porque son organizaciones empresarias arraigadas en la comunidad que prestan tremendos servicios a la comunidad. Entonces, no podemos confundirnos. Tenemos que pelear por hacer crecer esa identidad propia a partir de la ley que no define las cosas, porque la aplicación de la ley depende de la correlación de fuerzas. En esta sociedad en la cual casi todo el poder está en los dueños de los mercados, evidentemente es una pelea permanente. La subsistencia y la subsistencia identitaria de las cooperativas, pero que vale la pena, porque son un anticipo de un mundo mejor posible, de un mundo solidario, de un mundo de iguales, de un mundo democrático. Muchas gracias.